¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que estén empezando un excelente jueves por acá en el taller, dándole curso a este proyecto, pequeño proyecto de ordenar los tubos que tengo dando vueltas. Si bien los tubos que yo tengo, los juegos, están cada uno en su caja, todo como corresponde, estas unidades han quedado dando vueltas en los cajones. Ya alguna vez hicimos un videíto ordenándolos y bueno, me parece que va a quedar un poco más prolijo y ordenado si les hago un tablerito y pueden llegar a tener una utilidad al momento de uno necesitarlos. Estoy tratando de darles un orden lógico a cómo ordenarlos y más o menos una de las tantas formas que encontré es esta. Acá arriba tenemos tubos grandes, tubos encastre de 3/4, desde 1 pulgada 3/4 hasta 7 octavos, todas las medidas. Acá abajo tenemos un juego de tubos completo en pulgada, esto ya en encastre media, estriados como dije, en pulgadas, desde 1 pulgada y cuarto hasta 3 octavos. Abajo estoy tratando de hacer lo mismo con hexagonales, desde 1 pulgada y cuarto hasta 3 octavos. Pero bueno, no tengo tantos dando vueltas, o sea. Lo que sí lo voy a dejar preparado para a medida que vayan apareciendo, los voy poniendo. Después, juego de tubos en milímetros, desde 32 milímetros hasta 10. Todas estas medidas, pueden faltar algunos, pueden que no, pero bueno, están desde 32 a 10. Y acá abajo intenté armar otro surtido de 32 a 10, en su mayoría hexagonales, aunque bueno, se manda algún estriado. Lo que pasa es que este estriado, por ejemplo, es un Inafor nuevo que no puede quedar afuera. Es un 25 nuevo Inafor, ustedes me comprenden. Entonces, bueno, después lo reemplazaré por un hexagonal, pero no me molesta que esté hasta llegar a 10 milímetros. Así que bueno, nada, lo que me queda hacer es agarrar un balde con nafta, lavarlos todos uno por uno. Estos quiero que sepan que son grandes, son tubos importantes, son pesados. Inafor, no sé si se ve por el reflejo, siempre tengo la misma duda. 1 pulgada 3/4, esto pesa. Así que como les decía, me queda darme a la tarea de, en un balde con nafta, lavarlos bien, quizás por ahí desoxidarlos un poquito, porque están todos muy bien los tubos, más allá del aspecto, porque estuvieron por ahí en un cajón, en un balde, como no formaban parte de ningún juego, quizás un poco olvidados, pero han trabajado mucho conmigo, tienen historia. Yo siempre conté de cómo armé mis primeros juegos comprando de uno en uno. La gran mayoría de esto es todo Inafor, cosa que me gusta. Hay varios en SICK, la verdad que bueno. Y hay un juego que está casi completo, que es este, que es de una calidad que por ahí no era tan profesional en aquel momento, pero hasta el día de hoy siguen trabajando y muy bien. No hay ninguno zafado, no formaría parte del elenco, dado que no tendría una utilidad, pero bueno, los voy a lavar, los voy a poner en valor, que no es mucho lo que tengo que hacerles. Y nada, van a quedar más ordenaditos, más presentes en el taller. Así que bueno, eso va a ser en el transcurso de los días. Ya por lo menos los tengo clasificados, los tengo ordenaditos. Y bueno, después marcaré dónde va cada uno. Pondré a la antigua escuela un clavito a cada uno. Lo colgaré y pondré las unidades donde corresponden. Les mando un saludo. Les quería dar el avance de cómo va este tema. Así que nada, nos vemos en otro videíto de Siciliano en su taller.